En una noche tranquila, cuando el cielo parecía un lienzo pintado de tonos azulados y plateados, un viajero decidió iniciar un recorrido sin prisa, dejando que cada paso lo guiara hacia un destino incierto pero acogedor. El aire estaba impregnado de un aroma suave a tierra húmeda y a hierba recién crecida, como si el mundo hubiese decidido limpiarse a sí mismo antes de darle la bienvenida. La brisa se movía lenta, acariciando los árboles y haciendo que las hojas emitieran un murmullo suave, semejante a un arrullo natural que acompañaba al caminante en su trayecto. Cada paso sonaba apagado contra el sendero de tierra, y el silencio solo se interrumpía con los sonidos distantes de algunos insectos nocturnos que parecían cantar para quienes supieran escuchar. El viajero observaba las estrellas que poco a poco se multiplicaban en el cielo. Algunas brillaban con intensidad, otras parecían apenas encenderse tímidamente. Esa visión lo llenaba de calma, como si cada luz allá arriba le recordara que no estaba solo, que había millones de mundos esperando a ser descubiertos. Aunque él simplemente decidiera disfrutar de aquel presente sin urgencias ni preocupaciones. El aire frío le rozaba el rostro, despertando una sensación de frescura que le despejaba la mente. No llevaba rumbo fijo, pero sí una intención clara, dejar que la noche lo guiara, como si los caminos se fueran dibujando frente a él al compás de sus pensamientos. A lo lejos, el viajero encontró un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. El agua corría despacio, reflejando los destellos de la luna que se filtraban entre las ramas. El sonido del agua deslizándose suavemente sobre las piedras era hipnótico, un murmullo constante que invitaba a detenerse y respirar profundamente. El viajero apoyó las manos en la baranda del puente y cerró los ojos. Se dejó envolver por el sonido, por la sensación de paz que transmitía ese rincón apartado del mundo. Era como si el tiempo se hubiese detenido solo para que él pudiera disfrutar de ese instante. Al reanudar su camino, el sendero comenzó a abrirse hacia un prado amplio, iluminado tenuemente por la luna. Las hierbas altas se mecían lentamente con el viento, como si bailaran en un ritmo sereno. Algunas luciérnagas se encendían y apagaban entre las sombras, creando destellos diminutos que parecían fragmentos de estrellas caídos a la tierra. El viajero se internó en ese prado con paso lento, escuchando cómo las brisnas rozaban suavemente contra su ropa. El mundo entero parecía respirar en calma, y esa calma lo invadía poco a poco. Más adelante, el viajero distinguió una pequeña cabaña de madera, con una luz cálida que escapaba por las ventanas. No era un resplandor fuerte, sino tenue, como el parpadeo acogedor de una vela encendida. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior se escuchaba un crujido suave, como de leña ardiendo en una chimenea. Con curiosidad, el viajero decidió acercarse. Empujó la puerta lentamente y entró. El interior estaba impregnado del olor a madera, a humo y a té recién preparado. Una mesa redonda ocupaba el centro de la sala, sobre la cual reposaba una tetera de cerámica y 2 tazas humeantes, como si alguien hubiera sabido de antemano que el viajero llegaría. El viajero se sentó en una de las sillas de madera. Tomó la taza y acercó el té a sus labios. El calor del líquido se esparció por su cuerpo, relajando cada músculo, calmando su respiración. Afuera, el viento soplaba suavemente contra las paredes de la cabaña, pero dentro reinaba una serenidad absoluta. La llama de la chimenea bailaba con lentitud, iluminando las paredes de madera con un resplandor naranja y acogedor. El viajero comprendió que aquel era un refugio, un lugar donde podía descansar y dejarse llevar por la sensación de seguridad que emanaba de cada rincón. Allí, con la taza aún tibia entre las manos, el viajero se dejó caer en un estado de contemplación. No necesitaba hablar, no necesitaba compañía. El silencio y la calma eran suficientes. Poco a poco, su mente comenzó a dibujar imágenes, recuerdos difusos de otros lugares que había recorrido, de otros instantes en los que también había sentido paz. Recordó la brisa fresca de una playa al atardecer, con las olas extendiéndose perezosas sobre la arena. Recordó la sensación de viajar en un tren nocturno, observando los paisajes pasar lentamente por la ventana mientras el traqueteo del vagón lo arrullaba hacia un sueño reparador. Recordó también los días en que se sentaba bajo un árbol frondoso, simplemente observando cómo el viento movía las ramas y hacía caer hojas que parecían danzar hasta posarse en el suelo. Cada recuerdo se mezclaba con el presente, como si todo formara parte de un mismo viaje eterno.
El viajero cerró los ojos otra vez y escuchó. El silencio estaba lleno de sonidos sutiles, el crepitar de la leña, el zumbido lejano de algún insecto nocturno, el susurro del viento acariciando el techo. Todo parecía confabularse para arrullarlo, para invitarlo a un descanso profundo y prolongado. La noche continuaba su curso, serena y silenciosa, mientras el viajero permanecía sentado en aquella cabaña que parecía existir fuera del tiempo. La taza de té aún desprendía un hilo suave de vapor que ascendía hasta desaparecer en el aire tibio. Con cada sorbo, sentía que sus pensamientos se volvían más ligeros, como si la bebida no solo calmara su cuerpo, sino también su espíritu. El fuego en la chimenea emitía un resplandor constante que pintaba sombras tranquilas sobre las paredes de madera, sombras que parecían moverse lentamente al compás de la respiración del viajero. Al cabo de un rato, decidió levantarse y explorar un poco más. La cabaña era pequeña, pero cada rincón transmitía calidez. Una repisa contenía libros antiguos, con cubiertas gastadas y páginas amarillentas. Al pasar la mano por uno de ellos, notó la textura rugosa del papel, como si esas páginas hubieran sido tocadas por muchas personas antes que él. Abrió al azar un ejemplar y encontró escritos relatos de paisajes lejanos, descripciones de montañas cubiertas de niebla, mares inmensos iluminados por lunas rojas, jardines ocultos tras muros de piedra. Cada palabra parecía un reflejo de lo que él mismo buscaba, viajes tranquilos que no conducían a un destino específico, sino a la sensación de estar en movimiento, de dejarse llevar. Decidió volver a salir. La puerta se abrió sin esfuerzo y el aire fresco de la madrugada le acarició el rostro. El cielo había cambiado ligeramente, la luna ahora brillaba más alta y las estrellas se desplegaban con claridad, formando constelaciones que el viajero apenas recordaba por sus nombres. Caminó nuevamente hacia el prado, escuchando cómo el viento hacía ondular las hierbas y creaba un sonido semejante a un mar lejano. En medio de ese espacio abierto, levantó la vista y se dejó envolver por la inmensidad del firmamento. Era como si cada estrella fuera una guía silenciosa, una chispa diminuta que le recordaba lo vasto que era el universo y lo pequeña que era su propia inquietud frente a él. Más adelante, el sendero lo condujo hacia un bosque de árboles altos, de troncos rectos que parecían columnas sosteniendo el cielo. La penumbra bajo las copas era profunda, pero no intimidante, al contrario, inspiraba un recogimiento sereno, como el de una catedral natural. El viajero se internó lentamente entre los troncos, escuchando cómo sus pasos resonaban sobre la alfombra de hojas secas. Cada crujido era un eco suave que se perdía en la distancia. El aire en el bosque era distinto, más húmedo, con un aroma fresco a resina y tierra fértil. El canto nocturno de algunos pájaros lo acompañaba, interrumpido a ratos por el ulular de un ave lejana que se deslizaba entre las ramas. Tras caminar un buen trecho, encontró un claro en el bosque. Allí, en el centro, brotaba un lago de aguas quietas que reflejaban el cielo como un espejo perfecto. El viajero se acercó hasta la orilla y se arrodilló para contemplar su reflejo junto al de las estrellas. El agua estaba tan quieta que por un instante tuvo la sensación de que podía traspasarla y entrar en otro cielo, uno que se desplegaba bajo la superficie. Sumergió la mano lentamente y el agua respondió con ondas suaves que deformaron el reflejo, pero que pronto volvieron a la calma. Ese movimiento circular le recordó la manera en que la vida se expande, todo comienza con un gesto pequeño que genera ondas interminables. Junto al lago, crecía un sauce de ramas largas que caían como un velo plateado sobre el agua. El viajero se recostó al pie del tronco y cerró los ojos. El suave roce de las hojas al moverse con el viento producía un sonido semejante a un susurro maternal. Allí, bajo la sombra del sauce y frente al lago silencioso, sintió que el sueño podía alcanzarlo en cualquier momento. Sus pensamientos comenzaron a divagar, imaginó que el lago no era un lago, sino una puerta hacia un mundo distinto, un mundo donde los días eran eternos atardeceres y los caminos siempre llevaban a lugares tranquilos. Imaginó que podía sumergirse y flotar sin peso, viajando sin esfuerzo hacia paisajes desconocidos y amables. El murmullo de la naturaleza lo arrullaba poco a poco. El viento suave, el canto distante de los animales nocturnos y el sonido casi imperceptible del agua le daban una sensación de abrigo. Sus párpados se hicieron pesados, y aunque no llegó a dormirse del todo, alcanzó un estado de descanso profundo, como si estuviera entre la vigilia y el sueño.
Allí permaneció durante un tiempo indefinido, sin necesidad de medir las horas, hasta que una claridad sutil comenzó a aparecer en el horizonte. Cuando abrió los ojos, descubrió que el cielo ya no era tan oscuro. Un matiz azul pálido comenzaba a extenderse, anunciando el amanecer. El viajero se incorporó lentamente y contempló cómo los primeros rayos de luz teñían de dorado las copas de los árboles. El lago reflejaba esos colores nuevos, y el mundo entero parecía renovarse frente a él. Respiró profundamente, llenándose los pulmones con el aire fresco de la mañana, y sintió que cada célula de su cuerpo despertaba con energía tranquila. El viaje continuaba, y aunque no sabía hacia dónde lo conducirían sus pasos, no le preocupaba. Cada lugar en el que se detenía le regalaba un instante de serenidad, y ese era el verdadero propósito de su recorrido, coleccionar momentos de calma, uno tras otro, hasta que su alma estuviera plena de paz. El amanecer se desplegaba con lentitud, como si no quisiera interrumpir el silencio de la noche que aún flotaba en el aire. El viajero dejó atrás el lago y el sauce protector, y retomó el sendero que se adentraba nuevamente en el bosque. Ahora los árboles se veían distintos bajo la luz naciente, sus troncos tenían un resplandor dorado y las hojas, todavía húmedas por el rocío, brillaban como si estuvieran bordadas con diminutos cristales. El aire era fresco, con un aroma renovado, y cada inhalación le transmitía una energía tranquila, como si estuviera bebiendo directamente de la esencia del día que comenzaba. Tras un tramo de caminata, el bosque fue cediendo paso a colinas suaves cubiertas de pasto. El sendero se transformó en un camino de piedra irregular que serpenteaba entre praderas amplias. Allí, flores silvestres despertaban lentamente con la luz del sol, abriendo sus pétalos en tonos suaves de violeta, blanco y amarillo. El viajero se detuvo un instante a observar cómo algunas mariposas revoloteaban entre las flores, moviéndose con calma, como si danzaran en el aire siguiendo una música invisible. El murmullo del viento en las colinas se mezclaba con el zumbido perezoso de las abejas, y todo el paisaje vibraba con una armonía apacible. Más adelante, el camino lo condujo a un pequeño pueblo que parecía dormitar aún bajo la quietud de la mañana. Las casas eran de piedra clara, con techos cubiertos de tejas rojizas, y chimeneas que todavía exhalaban finas columnas de humo. El viajero cruzó una plaza central donde una fuente derramaba agua en un ritmo constante, creando un eco suave que se mezclaba con el canto de algunos pájaros. No había prisa en el lugar, algunas ventanas se abrían lentamente, dejando escapar aromas de pan recién horneado y de café caliente. El viajero sonrió al sentir esos olores familiares, pues le recordaban que la calma también puede encontrarse en lo cotidiano. Un anciano barría frente a su casa, y al verlo, levantó la mano en un saludo silencioso, cordial y tranquilo. El viajero correspondió al gesto, sin necesidad de palabras. Continuó su recorrido por las calles empedradas, admirando cómo la luz del sol bañaba cada fachada con tonos cálidos. El sonido lejano de un carruaje arrastrándose con lentitud completaba la escena, como si todo estuviera perfectamente diseñado para transmitir serenidad. Al salir del pueblo, el camino volvió a abrirse hacia paisajes amplios. Ahora, un río ancho se desplegaba a un costado, avanzando con calma entre las praderas. Sus aguas eran claras y reflejaban el cielo cada vez más brillante. El viajero caminó junto a la corriente durante un largo trecho, escuchando su murmullo acompasado, como un canto profundo y eterno. De tanto en tanto, pequeñas aves descendían hasta la orilla para beber o revolotear entre los arbustos, creando destellos de movimiento que contrastaban con la quietud del entorno. El sol avanzaba lentamente hacia lo alto, pero su calor no era sofocante, sino suave, como una caricia tibia sobre la piel. El viajero decidió sentarse en una roca plana cerca del río. Allí se recostó, cerrando los ojos mientras el murmullo del agua y el canto de los pájaros lo rodeaban. Imaginó que estaba viajando no a pie, sino flotando sobre el río mismo, dejándose llevar por la corriente sin esfuerzo, sin destino, simplemente avanzando donde el agua quisiera llevarlo. Esa imagen lo llenó de calma, como si la vida pudiera ser tan sencilla como dejarse guiar por una corriente invisible. Tras un tiempo, el viajero retomó la marcha. El camino lo llevó a un viejo puente de piedra que cruzaba el río. Al otro lado, se abría un valle amplio, rodeado de montañas lejanas cuyas cimas se perdían en la neblina. La vista era majestuosa pero serena,
como un cuadro que invitaba a quedarse observándolo sin pensar en nada más. El viajero descendió lentamente hacia el valle, sintiendo como cada paso lo acercaba más a una sensación de plenitud. En medio del valle encontró un campo de lavanda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las flores lilas se mecían suavemente con la brisa, desprendiendo un aroma dulce y relajante que impregnaba el aire. El viajero se adentró en ese mar de lavandas y respiró profundamente, dejando que el perfume lo envolviera por completo. Caminó despacio, rozando con la mano las flores que acariciaban su piel, y tuvo la impresión de estar avanzando en un sueño, en un paisaje que existía solo para ofrecerle descanso. Al llegar al centro del campo, divisó una banca de madera solitaria, como si alguien la hubiera colocado allí para invitar a los viajeros a detenerse. El viajero se sentó, contemplando el horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo. La brisa soplaba con suavidad, trayendo consigo el sonido de insectos ocultos entre las flores y el rumor lejano de la corriente del río. Cerró los ojos y dejó que el aroma, el sonido y la temperatura se unieran en una melodía invisible que parecía arrullarlo lentamente. Allí permaneció un largo rato, hasta que el sol comenzó a descender suavemente hacia el horizonte. El viajero se levantó y continuó su trayecto, sabiendo que el día le había regalado otra jornada de calma. Cada paso lo llevaba hacia adelante, pero sin prisas, sin urgencias. El viaje no era una carrera, sino un acompañamiento sereno del tiempo, como un río que fluye sin detenerse pero sin apuro alguno. El viajero dejó atrás el campo de lavanda mientras el sol descendía, tiñendo el cielo con matices anaranjados y rosados que se extendían como un lienzo interminable. La luz dorada acariciaba las colinas y convertía cada sombra en un trazo suave y alargado. El aire se volvió más fresco y el aroma de la lavanda se mezcló con el de la tierra cálida que lentamente comenzaba a enfriarse. El viajero avanzó con calma, observando cómo las primeras estrellas aparecían tímidamente en el firmamento, una a una, como faros diminutos que anunciaban la llegada de la noche. El camino lo condujo a una estación de tren solitaria, situada en medio de la pradera. Los rieles se extendían hacia ambos lados perdiéndose en el horizonte, y el andén de madera crujía levemente bajo sus pasos. No había ruido alguno, salvo el canto de los grillos que comenzaba a intensificarse con el caer de la noche. A lo lejos, un silbido suave rompió el silencio. El viajero alzó la vista y distinguió la silueta de un tren que se aproximaba lentamente, iluminado por una luz frontal cálida que no encandilaba, sino que parecía invitar a acercarse. El tren se detuvo con un resoplido pausado. Sus vagones eran antiguos, pintados en tonos oscuros con molduras doradas que brillaban bajo la luz de la luna. El viajero subió con paso tranquilo y eligió un asiento junto a la ventana. El interior estaba casi vacío, pero impregnado de una atmósfera acogedora. Los sillones eran mullidos, las lámparas colgantes desprendían una luz tenue y el sonido constante del motor creaba un murmullo profundo, parecido a un arrullo. El tren arrancó despacio, y pronto el paisaje comenzó a deslizarse tras la ventana como una pintura en movimiento. Las colinas, los campos y las luces lejanas del pueblo pasaban lentamente, mientras el viajero apoyaba la cabeza contra el vidrio frío. Cada vibración del tren lo sumía en un estado de calma más profundo, como si el movimiento mismo lo acunara. Afuera, la luna ascendía y derramaba su luz plateada sobre los rieles, haciendo que brillaran como un sendero mágico que atravesaba la noche. El viajero cerró los ojos, escuchando el traqueteo rítmico de las ruedas contra los rieles, un compás monótono y tranquilizador que parecía repetirse hasta el infinito. En su mente, comenzaron a surgir imágenes como sueños despiertos. Imaginó que el tren no lo llevaba a un destino concreto, sino a un viaje eterno a través de paisajes cambiantes. Primero, un bosque iluminado por luciérnagas, luego, una costa tranquila donde las olas se mecían en un ritmo pausado, después, una ciudad silenciosa con calles empedradas y faroles encendidos. Cada visión se deslizaba suavemente en otra, como si fueran páginas de un libro interminable que se leía a sí mismo. Al abrir los ojos, notó que el vagón estaba iluminado de manera diferente. Afuera, el paisaje había cambiado, ahora atravesaban un valle cubierto por un manto de neblina. La bruma se alzaba como olas inmóviles que el tren cortaba en su paso. El viajero observó cómo las luces de los faroles delanteros se difuminaban en la niebla,
creando halos etéreos que parecían danzar en el aire. Ese entorno lo envolvía en una sensación de misterio tranquilo, un misterio que no inquietaba, sino que invitaba a dejarse llevar. El tren redujo la velocidad y se detuvo en una estación diminuta, apenas un andén de piedra con un banco solitario. El viajero decidió descender. Al pisar el suelo, notó que la neblina envolvía todo a su alrededor, pero lejos de incomodarlo, lo hacía sentirse protegido, como dentro de un velo suave. Caminó sin prisa por un sendero que apenas se distinguía entre la bruma, guiado únicamente por la intuición. Al cabo de unos minutos, la neblina comenzó a disiparse y reveló un paisaje sorprendente, un campo abierto lleno de faroles flotantes que se elevaban lentamente hacia el cielo. Eran cientos, quizás miles de luces cálidas que ascendían como estrellas nacientes, iluminando el aire nocturno. El viajero se detuvo maravillado, observando cómo aquellas pequeñas llamas danzaban suavemente mientras flotaban en dirección al firmamento. El espectáculo era silencioso y sereno, y cada farol parecía llevar consigo un pensamiento ligero, un deseo, un suspiro convertido en luz. Decidió sentarse en la hierba para contemplar mejor la escena. Desde allí, el cielo se veía doble, por un lado, las estrellas naturales brillando en la inmensidad, por el otro, los faroles ascendiendo para unirse a ellas. Entre ambas luces, el viajero sintió que el universo entero respiraba en armonía. El tiempo se desdibujó. Podría haber pasado minutos u horas observando, y todo le parecía igual de calmado, igual de eterno. Finalmente, cuando la última de las luces flotantes desapareció en el cielo, el viajero retomó su camino. La bruma había desaparecido casi por completo, y frente a él se abría un sendero iluminado por la luna. Sus pasos eran lentos, acompasados con el murmullo de la noche. Una sensación de gratitud llenaba su interior, como si cada experiencia de ese viaje fuera un regalo destinado a recordarle la belleza de la calma. El sendero iluminado por la luna lo condujo hacia una llanura tranquila, donde el viento soplaba suavemente haciendo ondear la hierba como si fueran olas de un mar invisible. El viajero avanzaba despacio, dejando que sus pasos marcaran un ritmo lento y uniforme. El cielo nocturno se desplegaba con un brillo sereno, estrellas innumerables parecían acercarse más de lo habitual, como si quisieran acompañarlo de cerca en su trayecto. La quietud del entorno era tan profunda que incluso el sonido de su respiración parecía parte de una melodía mayor. Al cabo de un tiempo, distinguió en la distancia un grupo de árboles que formaban un pequeño bosque circular en medio de la llanura. Se acercó con curiosidad y descubrió que en el centro había un claro perfecto, como si la naturaleza hubiera dejado aquel espacio para ser contemplado. En medio del claro, una hoguera estaba encendida, aunque nadie la cuidaba. El fuego ardía tranquilo, sin humo excesivo, lanzando chispas que ascendían lentamente hacia el cielo y desaparecían como diminutas estrellas fugaces. El viajero se sentó frente a las llamas y extendió las manos para recibir el calor. El crepitar del fuego se mezclaba con el susurro de las hojas, creando un sonido armonioso que parecía un canto secreto de la noche. Mientras observaba las llamas danzar, sus pensamientos se tornaron más livianos. Recordó momentos pasados, lugares donde había sentido la misma calma, un atardecer junto al mar, el rumor constante de una lluvia ligera cayendo sobre un techo de tejas, la sensación de una manta tibia en noches de invierno. Cada recuerdo era como una chispa que avivaba su tranquilidad. Cerró los ojos y dejó que las memorias se mezclaran con el presente, sin distinguir qué era real y qué era imaginado, porque todo lo que traía paz tenía el mismo valor. Pasado un tiempo, el fuego comenzó a apagarse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. El viajero se levantó y continuó su trayecto. El claro lo condujo a un camino de tierra que ascendía suavemente hacia una colina. La subida era lenta, pero cada paso ofrecía una vista más amplia del horizonte. Cuando alcanzó la cima, se encontró con un paisaje majestuoso, un mar extenso que brillaba bajo la luz de la luna. Las olas se movían en un vaivén eterno, avanzando y retrocediendo con un ritmo que parecía sincronizado con la respiración del mundo. El viajero descendió hacia la playa, escuchando el rumor de las olas que se hacía más intenso a medida que se acercaba. La arena estaba fría bajo sus pies, y cada grano parecía acomodarse suavemente con su pisada. El sonido del mar lo envolvió por completo, un murmullo constante, profundo y sereno,
como una voz infinita que repetía siempre la misma palabra de calma. Se sentó frente al océano, contemplando cómo las olas se iluminaban tenuemente con reflejos plateados. El aire salado acariciaba su rostro, y la inmensidad del horizonte lo hacía sentirse parte de algo mucho más grande que su propio viaje. Permaneció allí durante largo tiempo, simplemente respirando al compás de las olas. En un momento, cerró los ojos y comenzó a imaginar que flotaba sobre el agua, meciéndose sin esfuerzo, como una hoja llevada por la corriente. En su mente, el mar no tenía límites y podía llevarlo a cualquier lugar, pero lo hacía con una suavidad tan grande que no había miedo ni urgencia. Todo era un movimiento lento, continuo, casi eterno. Cuando volvió a abrir los ojos, notó que el cielo comenzaba a cambiar nuevamente. Una franja tenue de luz se extendía en el horizonte, tiñendo de tonos rosados y dorados las nubes dispersas. El amanecer se aproximaba otra vez, marcando el inicio de un nuevo ciclo. El viajero sonrió, comprendiendo que cada noche y cada día eran parte de un mismo viaje interminable. No había principio ni final, solo un fluir constante de paisajes, sonidos y aromas que lo acompañaban. Decidió caminar por la orilla mientras el sol ascendía lentamente. Sus huellas quedaban impresas en la arena húmeda, pero pronto eran borradas por el avance de las olas. Ese gesto natural le recordó que todo es pasajero, y que precisamente en esa fugacidad reside la belleza de cada instante. Respiró profundamente, llenándose con el aire fresco del mar, y sintió que el descanso lo envolvía por completo, como si el mundo entero se hubiera diseñado para arrullarlo en calma. El viajero se detuvo una vez más, contempló el horizonte bañado en luz y comprendió que su recorrido no necesitaba un final concreto. Podía seguir caminando indefinidamente, encontrando siempre un rincón sereno donde detenerse, un paisaje que le ofreciera quietud, un sonido que lo arrullara. Porque en realidad, su viaje no era hacia un destino, sino hacia un estado de paz que lo acompañaba en cada paso. Y así, con el corazón ligero y la mente tranquila, continuó su andar, perdiéndose poco a poco en la inmensidad de un mundo que parecía no tener límites. Un mundo hecho de calma infinita y de sueños suaves que lo seguían como una sombra protectora.